Y le damos los buenos días, como siempre, aquí a nuestro compañero con la información internacional, Gustavo Rodríguez. ¿Cómo anda? Miriam, ¿Cómo le muy va? buenos días. Bien, aquí estamos. ¿Qué tal, Gastón? Buen día. Iba a preguntar el nombre, no lo reconocía ya, el muchacho de la punta de acá de la mesa. ¿Cómo están, equipo, audiencia? Muy buenos días. Bueno, el tema obviamente destacado y que ya lo hemos señalado la semana pasada, ¿no? Un resultado que ya se veía venir, este rechazo que votaron chilenos y chilenas, el rechazo a no este nuevo texto constitucional, y rige aún todavía la constitución del ex dictador Augusto Pinochet. Para entender un poco esto, es difícil entender desde acá, desde otro país, desde otra región, la idiosincrasia de cualquier otro pueblo, de cualquier otra región, ¿no? Pero sí, para quizás entregar algunos datos, en lo que es la zona sur de Chile o del centro hacia el sur, por casi un 70% se impuso el rechazo a esta nueva constitución. Hay que saber también leer, y muchos dicen la autocrítica que hay que hacer de los convencionales constituyentes de no haber entendido qué era lo que exigía el pueblo que había que cambiar. Porque un 80% de la población de Chile votó a favor de un nuevo texto constitucional, una nueva constitución. Pero de ahí a los cambios que se hicieron, quizás no estuvieron a la altura. Digo quizás porque, no soy quien, para decir que si hicieron bien, hicieron mal. Esto obviamente no se puede decir. Y sí hay que confiar en la autodeterminación de los pueblos. Sí. Y sí también entender que los procesos de cambio, los procesos de modificación, sobre todo cuando son tan estructurales, llevan tiempo, y mucho tiempo. No se puede hacer de un día para el otro. Esto empezó ya venía madurando, ¿no? Porque ya hace, desde la dictadura de Augusto Pinochet, ya venían las movilizaciones en Chile. Pero este movimiento subterráneo hizo efervescencia en el año 2019, ¿no? En octubre del 2019, con la Pueblada, donde todos y todas pudimos ver, ¿no? Las calles. En realidad se empezó a ver más porque ya era difícil de tapar, ¿no? Porque cada una de esas movilizaciones siempre fueron reprimidas por carabineros en Chile, siempre fue duramente reprimida la movilización popular en Chile. E incluso en aquellos lugares donde no se visibilizaba, donde no llegaban las cámaras. Pero lo cierto y lo concreto es que chilenos y chilenas deberán seguir transitando un nuevo rumbo. ¿Por qué? Porque no se agotó la posibilidad de cambiar la Constitución. ¿Sí? Se va a hacer más difícil. ¿Por qué? Porque Gabriel Boric, el presidente, convocó a seguir tratando de discutir un nuevo texto constitucional. Va a tener que ser mucho más amplio el acuerdo político. Mucho más amplio, digo, porque en las cámaras de representantes no tiene mayoría Gabriel Boric. Y tampoco esto hay que leerlo en cuestión como muchos lo están señalando y como el opositor José Antonio Kast, quien se enfrentó en el balotaje con Gabriel Boric, salió a decir, tiene que renunciar el presidente. Esto no era un plebiscito. Bueno, cualquier cosa. Hay algunos diputados nuestros que piden pena de muerte, que es más triste aún. Y que casualmente llamaban a votar a Kast. Pero muchos lo veían, ¿no? Como una derrota para el presidente directamente, y uno no terminaba de entender por qué, porque en realidad esto es un proceso que va más allá del presidente, me parece. Claro, lo que pasa que en la estructura de lo que fue la campaña de Gabriel Boric y de este nuevo Chile que se presentaba, estaba el apruebo, militar por el apruebo. Gabriel Boric trató de mantenerse justamente aislado de todo ese proceso, sabiendo que este resultado era posible. Hubo sí una campaña de noticias falsas o fake news, como se conoce, de desinformación, incluso también de pereza de muchos chilenos y chilenas que no se informaron sobre este texto constitucional, pero tampoco hay que culpabilizar a esas personas, porque hay mucha gente, que se pasa la vida laburando y que no tiene el tiempo. Y esto lo habíamos charlado la semana pasada. Es muy difícil explicarle a alguien
una nueva constitución en una campaña de 20 días, ¿no? Es sumamente complejo. Más fácil es decir, no, te van a venir a expropiar tu casa, te van a venir a... Es decir, ¿no? Es más fácil siempre por la negativa y por tirar tierra. Y que se rechace no quiere decir que no se quiera cambiar, sino que esta justamente no se adapta a lo que se necesita. Ahí está el huevo y no lo pisan, decía mi abuela, justamente porque el plebiscito, ¿no? de entrada, este es el que se votó ayer, fue el de salida. El de entrada justamente era una consulta popular para ver si chilenos y chilenas querían una nueva constitución. Sí. El 80%, una mayoría abrumadora, dijo que sí querían. Pero bueno, quizás esto no contenía lo que tenía que ver con los recursos naturales, el agua, el litio, el cobre, ¿no? No había una legislación al respecto. Que esto por ahí se podría haber cambiado, modificado, pero sí hay una realidad que no se supo leer por parte de muchos sectores políticos. Y esto ya lo hemos hablado con un colega a quien tenemos en contacto telefónico y agradecemos nuevamente, de Radio Villa Francia, uno de los sectores populares y más movilizados en estos últimos años allí en Chile. Carlos Muñoz está del otro lado de la línea. Carlos, muy buenos días. Aquí Gustavo, Miriam y Gastón te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenos días muchachos. Bien por acá, gracias por el llamado. No, por favor, Carlos, siempre es bueno conocer, digo, en principio la parte más informativa que tiene que ver con esto que se votó ayer, este plebiscito de salida allí en Chile. ¿Cómo analizás estos resultados y este amplio rechazo? Bueno, en principio, creo que lo conversamos un par de veces. Se manifestó lamentablemente en esta oportunidad todo ese descontento, todo ese malestar que hay hacia la clase política. El gobierno de Gabriel Boric entró con mucha fuerza, si bien es cierto, con un apoyo popular importante, pero también hay que recordar que en el momento que ocurren las votaciones hacia presidente, el voto no era obligatorio. Entonces votó aproximadamente un poco más de la mitad del padrón del electorado. Y hoy, en la elección que hubo ayer, en donde se votaba sacar la Constitución de 1980 y instalar una nueva Constitución, contaba con el voto obligatorio. Esto te indica que iba a ingresar un porcentaje importante de personas que incluso no habían votado nunca. El rechazo, lamentablemente, hacia la Constitución fue más del 61%. Y el apruebo, que era aprobar la nueva Constitución, anduvo por el 38 y algo un porcentaje muy bajo. Entonces esto fue un golpe duro y brutal como respuesta también al gobierno de Gabriel Boric, que creo que nosotros lo conversamos en un momento de que había un descontento importante, que la inflación en Chile ha golpeado fuerte y las medidas que ha tomado el gobierno en general no han ido en ayuda de las personas. Entonces se está viviendo una crisis bien profunda de cesantía, de que no existe esa ayuda desde parte del gobierno. Además, toda esa energía con la que entró el gobierno de Gabriel Boric fue decayendo en el tiempo, porque la represión hacia los estudiantes que salieron a protestar por la infraestructura en los colegios, en las escuelas, fue brutal. Y además este gobierno que se dice de izquierda siguió persiguiendo al pueblo mapuche, tan así que, bueno, hace una semana encarceló a uno de los líderes de una de las comunidades y uno de los pueblos que están en lucha, que es la CAM. Entonces todo eso, hubo un descontento en varios sectores de la población. Es más, yo aquí señalaba la semana pasada lo que sucedió, valga la redundancia, la semana pasada con los 39 años del aniversario del golpe, donde había una movilización importante en Santiago y Carabineros no dejó continuar esta movilización, digo, o sea, es algo muy, muy importante. Pero yendo más que nada a lo que tiene que ver con la Constitución, Carlos, ¿qué te parece que le faltaba a esta nueva Constitución para que tuviera ese apoyo que tuvo en lo que fue el plebiscito de entrada?
Mira, por los sectores más informados y que son de verdad de izquierda, había una crítica profunda a que esta nueva constitución no tocaba el modelo económico que había impuesto Pinochet con este neoliberalismo, ¿no? Esa era la principal crítica de los sectores más de izquierda. Incluso varios economistas, no sé, por ejemplo acá en Chile son muy conocidos las personas de Fundación Sol, que hacen un constante diagnóstico desde la economía, y ellos fueron los primeros en señalar de que a ellos les llamaba mucho la atención que no fuera tocado. Eso por los sectores más informados, ¿no? Que es más politizados. Uh-huh. Pero respecto al pueblo chileno, que no está tan politizado, desde los medios de comunicación hubo una batalla constante de mentiras sobre la Constitución. Que se le iba a quitar la casa, que iban a perder propiedades, que iban a perder derechos, que el pueblo mapuche iba a tener más derechos que los propios chilenos. Entonces también se levantó una batalla comunicacional desde los medios de comunicación que en Chile pertenecen todos al mismo sector. Uh-huh. Yo creo que esos dos factores se conjugaron y provocaron que es un desastre, es un golpe brutal al gobierno de Gabriel Boric. Uh-huh. Por último, Carlos, y ya para no abusar más del tiempo, ayer hasta el mismo presidente de la Nación, Gabriel Boric, decía que se vienen tiempos difíciles porque hay un contexto internacional de crisis económica, incluso allí en Chile algo que no están acostumbrados, un proceso inflacionario en marcha y los grandes grupos concentrados del poder que no van a dar rienda suelta o por lo menos no van a ser más generosos con los sectores populares. ¿Qué podemos aventurar para este próximo año y el año que viene allí en Chile? Vos que tenés más contacto con los sectores populares y los reclamos allí en Chile. Por un lado, bueno, hiciste un comentario antes, es lo que estaban conmemorando era el Día Internacional de los Derechos Humanos, de los detenidos desaparecidos. Efectivamente, sí. Conmemorando y fue que a los familiares de estos detenidos desaparecidos los reprimieron brutalmente. Uh-huh. Ese contexto del cual habla Gabriel Boric es un contexto que se está viviendo durante todo el año. La inflación en Chile, si bien es cierto, tiene que ver con el contexto internacional, ha sido y se ha reconocido por algunos economistas que ha ido más allá de lo que hay en otros países. Mientras en otros países, por ejemplo en Europa y algunos países de Latinoamérica, la inflación comienza a bajar, en Chile sigue subiendo. Y eso se toma como un mensaje desde los empresarios hacia el pueblo por haberse manifestado, por seguir manifestándose. Se ve también como una especie de vuelta de mano. Eso sí que toda la gente cuando uno lo conversa lo tiene muy claro. Se vienen tiempos difíciles y lo que lamentamos nosotros es que Gabriel Boric, que se dice de izquierda, ha estado gobernando constantemente para la derecha, para que la derecha esté tranquila, para que los empresarios estén tranquilos y no realiza los cambios que realmente la gente pidió con tanto anhelo durante mucho tiempo. Si yo pudiese hacer un símil con lo que sucede en otros países, lo que está pasando en Chile es muy parecido a lo que sucedió en España, uh-huh, con el ascenso de Vox, por ejemplo, en donde hay una izquierda que se hace llamar de izquierda, pero no se preocupa de realizar los cambios necesarios y finalmente eso desilusiona a la gente y permite que la derecha tome posición. Eso es lo que a nosotros más nos preocupa. No vemos una respuesta de este gobierno que se dice de izquierda. No hay políticas de izquierda. Si uno le pregunta de verdad cuáles son las políticas de izquierda que ellos van a aplicar, uno no ve, solamente de represión, uh-huh, en el sur, de represión, en las protestas que se están empezando a crecer ya en Santiago, sobre todo por el lado de los sectores de los estudiantes que han sido completamente abandonados respecto a la infraestructura de las escuelas. Entonces vemos un año complejo. Ayer ya se manifestaron en algunos sectores protestas después del resultado ayer en el plebiscito. Y nosotros creemos que esas protestas van a seguir increciendo porque existe un descontento grande. Lo de ayer, más que rechazar la Constitución, es un malestar que quedó instalado desde el 2019 hacia la clase política. Es porque
en algunos plebiscitos se vota a favor, por ejemplo, en las presidenciales Boric doblegó a la derecha, pero en el plebiscito anterior perdió el sector de Gabriel Boric en el anterior, y en el actual también pierde el sector de Gabriel Boric. Entonces es como un voto de castigo constante a esta clase política que no da respuesta a las necesidades y a esas protestas que despertaron en el 2019 prácticamente a todo el país, y que no han tenido solución, las demandas sociales no han tenido ningún tipo de solución. Al contrario, se han profundizado los problemas de salud, los problemas de educación, los problemas de vivienda, las pensiones, se han profundizado esa problemática, porque lo que nosotros entendemos es que el diseño de esta institucionalidad no da respuesta a ese tipo de... Entonces lo que uno necesita es modificar, principalmente en Chile, el sistema económico, y eso no lo vemos. Bien. Yo creo que principalmente cuando... los sectores más politizados de izquierda, los sectores más movilizados, levanten su propio proyecto, que es lo que uno está visorando en este momento, y uno vea que hay una propuesta que intervenga el sistema económico chileno, que lo modifique, que lo borre, que lo saque y instale uno nuevo. Nosotros ahí creemos que ahí recién puede que el gobierno, si es que está en esa posición, se realicen cambios. Pero lo que nosotros vemos es que Gabriel Boric está por profundizar el sistema neoliberal, y eso ha sido una desilusión grande para todo el pueblo chileno. Carlos, como siempre, un abrazo grande desde este lado de la cordillera, y muchas gracias por la información de primera mano. Te agradecemos. Muchas saludos y gracias a ustedes por llamar. Hasta pronto. Carlos Muñoz, de Radio Villa Francia, un sector muy popular de Santiago de Chile, haciendo, bueno, este análisis de las elecciones, lo que sucedió ayer, este plebiscito de salida, donde chilenos y chilenas deberán seguir escribiendo su futuro, y ojalá así sea, como debe ser, por el bien de todos y todas, y aún más amplio, con un texto constitucional, esperemos nuevo, remozado, pero con una situación política y económica muy compleja. Gracias, Gustavo. A ustedes. Primera dosis. RTN Radio FM 104.9.